En el vídeo de esta semana hablamos de un tema súper candente en medicina capilar y que está despertando muchísimo interés en los espectadores, el masaje capilar. ¿Cómo lo hago? ¿Realmente sirve para algo? ¿Cuáles son los fundamentos para hacerlo? Te explicaremos de una manera muy clara cómo te puedes beneficiar de un buen masaje capilar para mejorar tu cabello. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te daremos consejos muy prácticos para incluir este procedimiento en tu rutina de cuidado capilar. Ya verás que es súper interesante y muy práctico. Yo soy el doctor David Martínez. Y yo, la doctora Laura Simón. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Un tema que despierta un interés creciente es el impacto que puede tener un buen masaje sobre el crecimiento del cabello. Aunque históricamente el masaje se ha considerado una práctica más relacionada con el bienestar general que con el tratamiento de la alopecia, se ha visto que puede tener beneficios positivos en la salud del cuero cabelludo y, por ende, en el crecimiento del cabello. Así es, David. Si bien todavía estamos investigando los mecanismos exactos, la experiencia de los pacientes y los resultados de algunos estudios recientes sugieren que el masaje capilar puede favorecer el ambiente para que el cabello crezca mejor. Vamos a ver cómo y por qué sucede esto y al final del vídeo te diremos cómo puedes hacer este masaje tú mismo por si quieres hacértelo en casa. Pero antes de meternos en materia, recordarte que si te gustan estos vídeos puedes dejarnos un buen like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que tenemos preparados para ti. Y ahora sí, vamos al masaje capilar. El primer punto a tratar es que el masaje mejora el flujo sanguíneo en el folículo piloso. Ya sabemos que una de las claves para la salud del pelo es el adecuado suministro de nutrientes a los folículos pilosos. De una manera muy simplificada, para que los folículos pilosos se mantengan saludables y puedan producir cabello, necesitan el oxígeno y los nutrientes que le llegan a través del flujo sanguíneo. El masaje capilar realizado de una forma regular puede estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo y fomentar el crecimiento del cabello. De hecho, algunos estudios han demostrado que el masaje del cuero cabelludo puede incrementar el grosor del cabello al mejorar la microcirculación en la zona. Efectivamente, algunos estudios sugieren que la vasodilatación provocada por el masaje aumenta temporalmente la perfusión sanguínea, lo que favorece un entorno más propicio para la activación de los folículos pilosos. El segundo punto a favor es que el masaje hace una estimulación directa de los folículos pilosos. Además de mejorar la circulación, al ejercer una leve presión mecánica sobre la piel del cuero cabelludo, el masaje puede estimular la actividad de estos folículos. Y es posible que esta estimulación mecánica contribuya a alargar la fase anágena del cabello, que es la fase de crecimiento. Si los folículos permanecen más tiempo en esta fase, producirán cabello durante un periodo de tiempo más largo antes de pasar a una fase de reposo. Exactamente, Laura. Y aunque no se ha demostrado de manera concluyente en grandes ensayos clínicos, esta teoría tiene cierta plausibilidad biológica, pues la presión ejercida durante el masaje podría desencadenar una respuesta celular y molecular que incentivaría el crecimiento capilar todavía más. El tercer punto a favor del masaje es que reduce el estrés, que es un factor de caída de cabello. Pero Laura, no podemos olvidar el impacto del estrés en la salud capilar. Sabemos que el estrés crónico es uno de los principales factores que desencadenan la caída del pelo. ¿Crees que el masaje capilar puede tener un efecto positivo a este respecto? Sin duda, David. El masaje capilar tiene un efecto relajante comprobado, lo que ayuda a reducir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Al disminuir el estrés, reducimos una de las causas de caída de cabello. Y además, el masaje tiene un impacto directo en el sistema nervioso, activando la respuesta parasimpática, lo que contribuye a un estado de relajación y bienestar general. El estrés prolongado favorece la caída del cabello y prácticas como el masaje capilar son una herramienta complementaria en la gestión del estrés y en la salud general. El cuarto punto a favor del masaje capilar es la higiene del cuero cabelludo. El masaje podría ayudar a limpiar el cuero cabelludo. La acumulación de sebo, suciedad y productos capilares puede impedir el correcto funcionamiento de la unidad folicular, lo que acaba empeorando el crecimiento del cabello. Así es, y es interesante porque muchos de nuestros pacientes no son conscientes de la importancia de un cuero cabelludo limpio para el correcto crecimiento del pelo. De hecho, hay gente que disminuye la frecuencia de lavado cuando tienen un aumento de caída. El masaje, al ser una técnica mecánica, puede contribuir a eliminar estos restos superficiales, facilitando un entorno más saludable para el cabello. El quinto punto son los efectos antiinflamatorios. ¿Y crees que el masaje podría tener algún efecto antiinflamatorio y que esto indirectamente mejorase el crecimiento del cabello? Pues es una buena pregunta, David. Cada vez está más claro que la inflamación local puede ser perjudicial para el crecimiento del pelo.
De este modo, aunque la evidencia científica sigue siendo limitada, algunos investigadores sugieren que el masaje suave podría tener un efecto calmante sobre la piel inflamada, reduciendo indirectamente la inflamación al mejorar la circulación y disminuyendo el estrés. Pero ojo, el masaje no puede considerarse como un tratamiento para condiciones inflamatorias graves, como podrían ser las alopecias cicatriciales activas o dermatitis importantes. En el contexto de alopecias con un fuerte componente inflamatorio, es crucial seguir los tratamientos médicos adecuados bajo la supervisión de un especialista. En sexto lugar, el masaje es un buen complemento en tratamientos médicos para la alopecia. Así es, cuando hablamos de tratamientos médicos es importante destacar que el masaje capilar puede complementar pero no sustituir terapias más específicas para la alopecia como el uso de finasteride, minoxidil o terapias con láser. Por supuesto, David, el masaje capilar es una terapia complementaria que puede mejorar el bienestar general del cuero cabelludo y potenciar los efectos de otros tratamientos. Sin embargo, en casos de alopecia androgenética o patrones de caída severa, es fundamental que los pacientes reciban una correcta evaluación médica para determinar el tratamiento más adecuado. El séptimo punto a valorar son los posibles efectos secundarios y contraindicaciones de estos masajes. Y antes de pasar al masaje, evidentemente tenemos que ver cuáles son los posibles efectos adversos o contraindicaciones que tiene, porque aunque es una técnica segura, ¿crees que habría alguna situación que deberíamos extremar la precaución? Pues sin duda alguna, David. El masaje capilar tiene un perfil de seguridad muy alto, pero hay ciertas situaciones que podrían requerir precaución, como por ejemplo los pacientes con cuero cabelludo extremadamente sensibles, pacientes con heridas abiertas o con afecciones dermatológicas como infecciones, tendrían que tener cuidado con el masaje y no realizarlo hasta que tengan la enfermedad de base bajo control. Además, si experimentas dolor o incomodidad durante el masaje, deberías detenerte y consultar con un médico. También es importante mencionar que si notas un aumento en la caída de cabello después de realizar el masaje capilar, es posible que estés aplicando demasiada presión o que tengas algún problema subyacente y deberías ser evaluado por un especialista. Estamos ya en la parte más importante del vídeo, cómo tenemos que hacernos el masaje capilar para maximizar los resultados. Pues me muero por oírlo, Laura, pero antes de seguir recordarte que si este vídeo te está ayudando, tú también nos puedes ayudar dejándonos un buen like o dejándonos un mensaje de apoyo en los comentarios. Así YouTube interpreta que el vídeo despierta interés y se lo muestra a más espectadores. Es un gesto sencillito, pero nos ayuda mucho para que el canal siga creciendo y poder difundir el conocimiento capilar cada vez a más gente que lo necesite. Y ahora volvamos al tema en cuestión. ¿Cuál es la mejor manera de hacerse un masaje capilar? Realmente existen pocos trabajos que lo hayan analizado desde un punto de vista científico, porque es muy difícil realizar un estudio bien diseñado en el que se analicen objetivamente la fuerza con la que se realiza el masaje, el tiempo, las características de cada cuero cabelludo y los resultados que se obtienen. Así que nos tenemos que basar más en la lógica que en los resultados científicos que tengamos. De este modo es fundamental que se realice de una manera suave y metódica para evitar irritar el cuero cabelludo. Una presión excesiva podría causar daño a los folículos pilosos, mientras que un masaje demasiado corto o demasiado suave no sería suficiente para obtener ningún beneficio, así que vamos a ver cada punto con detalle. En primer lugar, ¿cuánto tiene que durar el masaje y cada cuánto tiempo hay que hacerlo? ¿Todos los días, una vez a la semana, una vez al mes? Pues la duración óptima debería ser de al menos de 5 a 10 minutos por sesión y para tener beneficios visibles se sugiere hacerlo al menos 3 o 4 veces en semana. Si lo puedes hacer todos los días, pues mejor que mejor, pero si no es posible, por lo menos cada 2 días. Como en todos los tratamientos capilares, la regularidad y la constancia son la clave para mantener la estimulación adecuada del folículo piloso. Así es, la frecuencia es fundamental. Además, si quieres integrar esta práctica en tu rutina capilar, puede ser útil hacerlo cuando te apliques productos tópicos como el minoxidil, ya que la absorción será mejor para la circulación sanguínea. En cuanto a la técnica, el masaje capilar debe realizarse utilizando las yemas de los dedos, no las uñas, para evitar dañar el cuero cabelludo. Se deben hacer movimientos circulares suaves y uniformes aplicando una presión ligera pero constante. Esto asegura que se estimule adecuadamente el flujo sanguíneo sin causar una irritación o heridas en la piel. Es recomendable que los movimientos se realicen desde la base del cuello hacia la parte superior de la cabeza, siguiendo la dirección natural del flujo sanguíneo. Normalmente comenzaremos por las zonas con mayor densidad de pelo e iremos avanzando hacia las zonas más problemáticas o con mayor pérdida de cabello. Además, a algunos pacientes les gusta incorporar aceites esenciales en sus masajes capilares, como puede ser el aceite de romero o el aceite de menta, ya que se cree que estos pueden tener propiedades estimulantes del cuero cabelludo. ¿Qué opinas tú, David?
Pues como sabes, nosotros somos muy partidarios de los tratamientos naturales como un complemento de los tratamientos médicos para la alopecia. De hecho, en nuestro libro Planta cara a tu alopecia hablamos de los beneficios que pueden tener los tratamientos naturales visto desde un punto de vista científico. Sin embargo, no todos los aceites esenciales tienen suficiente eficacia para estimular el crecimiento del cabello. Si quieres saber qué aceites tienen mayor evidencia científica para estos masajes, puedes conseguir el libro directamente en Amazon en el enlace que encontrarás en la descripción. También es importante que el cuero cabelludo esté hidratado y no presente sequedad o irritación antes de empezar a hacer el masaje. Queremos insistir mucho en que si tienes alguna enfermedad dermatológica como psoriasis o dermatitis seborreica, etc., es crucial que consultes con tu médico antes de incorporar el masaje a tu rutina. Desde el punto de vista práctico, puedes realizar el masaje mientras te lavas el pelo o te aplicas productos de cuidado capilar. Es una manera muy cómoda de integrar esta técnica en la rutina diaria sin que la sientas como una tarea más. Además, en esos momentos el pelo ya está más suelto y más húmedo, lo que facilita los movimientos circulares. Pues mientras te estás duchando te dedicas un rato a masajear el cuero cabelludo y es súper cómodo, súper agradable y muy fácil. O cuando te aplicas tus lociones, tu minoxidil, tu fórmula magistral o el producto que utilices, puedes hacer este masajito que te va a ir genial. Y para terminar, hablemos de la evidencia científica disponible. Antes de acabar, tenemos que ser transparentes como hacemos siempre. A pesar de los beneficios de los que hemos hablado, tenemos que reconocer que, como mencionamos antes, existen pocos estudios y que los que hay son de pequeña escala y con un escaso tiempo de seguimiento. Así es, la mayoría de los estudios actuales son preliminares y se basan en la observación de los cambios en la densidad del cabello o en encuestas a pacientes. Todavía necesitamos ensayos clínicos más grandes y bien diseñados para confirmar definitivamente los beneficios del masaje capilar en el crecimiento del pelo. Sin embargo, lo que sí que podemos decir con absoluta confianza es que en combinación con otros tratamientos, el masaje capilar es una práctica muy segura y complementaria que puede contribuir a la salud del cuero cabelludo y que posiblemente mejore los resultados en el crecimiento del cabello. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de tu canal de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.